Luxemburgo, que tiene un proyecto de género y cambio climático. Ay, gracias por iniciar la grabación, si no hemos partido, así que bueno, lo que vamos a ver ahora en esta sesión, ayer yo estuve siguiendo la actividad de la capacitación y vi que vieron cómo funciona la Convención Marco, cuáles son los temas que se tratan, cómo se llegan a estas decisiones, cómo se trabaja entre las distintas partes, y también luego tuvieron un módulo específico de cuáles son tal vez los impactos del cambio climático diferenciados y cómo afecta, cómo es esta conexión de género y cambio climático. Lo que vamos a ver ahora es la evolución de las negociaciones de género y cambio climático en las COP, así que tal vez es un poco más fome, pero ahí espero hacerlo entretenido y ahí les invito a ir haciendo preguntas también por el chat. Bueno, lo que vamos a ir a revisar durante esta primera parte de la capacitación son los principales hitos de género bajo la Convención Marco de Naciones Unidas, que se han ido adoptando decisiones a través de las conferencias de las partes, que es lo que el término de COP. ¿Cuáles han sido estas decisiones claves, históricas y actuales? ¿Cuáles han sido algunos avances y también algunos estancamientos y retrocesos? ¿Y cuál es el rol de las delegaciones de América Latina y el Caribe en las negociaciones? Bueno, y aquí retomando la conversación de ayer, bueno, partimos de la base de que hay impactos sociales del cambio climático que son diversos y que impactan a las personas en función de su sensibilidad al cambio climático, que es diferenciada, pero también de las capacidades de adaptación que también son diferenciadas. Esto está en en los reportes del IPCC, en parte de las conclusiones, señala que los impactos del cambio climático recaerán de forma desproporcionada en las poblaciones más desfavorecidas de todos los países, aumentando las desigualdades en materia de salud, acceso a los alimentos adecuados, agua limpia y otros recursos. Y aquí, claro, cuando vemos como trabajo también en adaptación, cuando estamos hablando de que vienen cambios, por ejemplo, en la frecuencia de las olas de calor, o hay cambio en cómo se comportan las precipitaciones, que en ciertos territorios tenemos precipitaciones mucho más intensas y más frecuentes, y que ya además el entorno ambiental está con construcciones, con una infraestructura o con un manejo inadecuado, esto hace que cada vez haya mayores impactos, pero finalmente cuando hay un aluvión, por ejemplo, una inundación, y llega una parte de un poblado, ¿a quién afecta más esta inundación? Entonces ahí es donde empezamos a analizar cuáles son estas características de vulnerabilidad que hacen que cierta población, comunidad sea más sensible o tenga mayores capacidades adaptativas ante estos distintos impactos. Y por ejemplo, si lo ponemos en términos de infraestructura, si comparamos probablemente una casa sólida de ladrillos, tal vez con una casa de construcción más ligera, es probable que con una inundación la casa de madera o de construcción más ligera tenga mucho mayor impacto. Si estamos hablando de una casa, de una vivienda informal, que incluso usan materiales en base de papel, probablemente con una inundación va a quedar totalmente destruida en comparación, por ejemplo, a una de madera, a una de ladrillo. Y esas mismas diferencias las vemos luego en la población, en la comunidad. No es lo mismo que pase una inundación donde tal vez hay más población adulto mayor, donde están principalmente mujeres a cargo de niños. Y también por temas de cuidado de adultos mayores, entonces tenemos que ir analizando cada uno de estos casos y también reconociendo cuándo estas comunidades y estas agrupaciones de mujeres tienen estas capacidades en redes para hacer un autocuidado en conjunto y generan estas capacidades de adaptación. Muchas veces también tienen el conocimiento para encontrar estas soluciones de adaptación. Aquí hay algunas otras cosas que vienen del IPCC, por ejemplo, millones de personas están expuestas a esta inseguridad hídrica y alimentaria. Hay mayores impactos en países en desarrollo que en desarrollados, ahí nos queda un error, y hay personas en áreas más vulnerables tienen 14 veces más posibilidades de morir por eventos climáticos extremos, por ejemplo. Bueno, y con todos estos antecedentes, cuando se llegó a la COP21 el año 2015 en París, se buscaba alcanzar un nuevo acuerdo bajo la Convención Marco de Naciones Unidas, porque veníamos funcionando con el protocolo de Kioto,
que tenía una diferencia bien clara en quienes tenían que reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y quienes no. En general, a través del protocolo de Kioto, los países desarrollados tenían la obligación de reducir las emisiones, pero el resto de los países en desarrollo no tenían la obligación de reducir estas emisiones. Con el Acuerdo de París tampoco la obligación es tan clara. Lo que el Acuerdo de París busca es lograr una detención del aumento de la temperatura, ojalá a 1,5 grados Celsius al año 2100, máximo 2 grados Celsius, y también movilizar financiamiento y recursos y que invitar un poco a que todas las partes hagan reducciones de emisiones de gases de efecto invernadero. No hace esta distinción. Cada país pone sus metas de acuerdo a sus circunstancias nacionales y va aumentando esa ambición en reducción de emisiones para alcanzar como el pic de emisiones al año 2025 y avanzar hacia una reducción de emisiones que permita limitar este aumento de temperatura. En este Acuerdo de París se establecen también que los países pueden elaborar estas contribuciones determinadas a nivel nacional, donde a través de estos documentos plasman sus compromisos, pero el preámbulo del Acuerdo de París tiene un enfoque en distintos derechos humanos, o sea, reconoce que el cambio climático es un problema de toda la humanidad, pero que también para adoptar las medidas para hacer frente al cambio climático se deberán promover, respetar y tener en cuenta las respectivas obligaciones de las distintas partes sobre los derechos humanos. Y aquí menciono los derechos a la salud, a los pueblos indígenas, a personas con discapacidad, las personas con situaciones de vulnerabilidad y el derecho al desarrollo. Y específicamente menciona así como la igualdad de género, el empoderamiento de la mujer y la equidad intergeneracional. Entonces, esto por lo menos está en este enfoque en el mismo Acuerdo de París. Y bueno, y tenemos este gráfico que, claro, cuando estamos pensando en los temas de emisiones, de desarrollo, de PIB, por ejemplo, de ingreso per cápita, lo que buscamos es ir avanzando, ¿no? Ir avanzando en esta línea de tiempo de una forma continua. Pero a medida que va ido avanzando el desarrollo y que también han ido aumentando estas emisiones de gases de efecto invernadero, los avances hacia la igualdad de género avanzan un poquito y a veces retroceden, luego avanzan y se retroceden. Los avances para alcanzar la igualdad de género y que las mujeres y hombres tengan las mismas oportunidades, las mismas capacidades, no ha sido en esta, no se ha ido avanzando en esta forma lineal necesariamente. Entonces también ahí tenemos que ir reconociendo que hay retrocesos eh, y que a veces son generados por las mismas limitantes del entendimiento de la problemática y de qué está apuntando. Cuando vemos la línea de tiempo en términos de la conferencia, han habido varios hitos y la mayor parte de estos hitos, cuando se ha alcanzado un hito importante respecto a género, ha sido en la región de América Latina. El año 2014, en la COP20 en Perú, en Lima, se alcanzó por primera vez el programa de trabajo de Lima sobre género, así que este ya es un hito súper importante para todo el proceso de la convención. Esto ya hace más de 11 años aproximadamente que estaba el primer programa de trabajo. Luego, el 2015 se adoptó el Acuerdo de París. El 2016, en la COP22, se estableció la primera extensión del programa de trabajo de género sobre Lima y el 2017 se dio paso a un primer plan de acción de género. Y ya el 2019, en la COP25, que fue liderada por Chile y finalmente se realizó en España, se adoptó un programa de trabajo de Lima mejorado y con su plan de acción también mejorado con una extensión de 5 años y con actividades por distintas áreas prioritarias para esos 5 años. Luego se estableció también en esta decisión que había que hacer una revisión de medio término de este programa y del plan de acción para ver cómo iba evolucionando desde 5 años. Entonces, y ahí se llegó al año 2027, donde se hizo una revisión de medio término de este programa y se incorporaron algunas actividades al plan de acción de género en particular.
y se estableció también la ruta de cómo avanzar hacia la actualización. Y para esta actualización había que tener una evaluación final del programa y del plan de acción. Y se esperaba el nuevo plan de acción al año 2028, pero las negociaciones tardaron un poco más de tiempo y tuvimos el nuevo plan de trabajo de Lima mejorado el año 2029. Y el 2030, esto del año pasado en Bakú. Y para este año lo que se espera es la negociación de este nuevo plan de acción de género, que ya contamos con un borrador que viene desde los SBIS que fueron en junio. Ahí me comentan por el chat si no entienden el proceso y lo vamos tratando de clarificar lo más posible. Hay algo importante sí que sucede en la región de América Latina y el Caribe. O sea, en la región de América Latina existe también la Conferencia Regional de las Mujeres que funciona hace más de 30 años, con una línea de tiempo mucho más larga que la que estamos mostrando bajo la convención. Y este año culminó en agosto con una declaración de Tlatelolco, que incluye referencias específicas a la conexión entre los impactos diferenciados en cambio climático, y junta, digamos, estas dos agendas, así que es una base súper importante para los países de la región. Ahí, no era eso lo que tenía que hacer. Acá. El objetivo del programa de trabajo de Lima es promover la igualdad de género para que las partes y la Secretaría puedan aplicar estos criterios en la Convención y el Acuerdo de París, a fin de lograr políticas y acciones climáticas con perspectiva de género. El primer programa de trabajo, como les decía, se adoptó en Lima y es la decisión 18 CP.20. Si ustedes buscan esto en internet, la van a encontrar directamente. Y esto se decidió luego en esta prórroga de 3 años con una revisión de estos avances en la COP25. Eso fue en la COP22 el año 2017. Luego, cuando en este momento en la COP25, Chile, la región tenía la presidencia, estábamos como ahora en la COP30, que también Latinoamérica tenía la presidencia, Chile tenía ese rol y se logró acordar la segunda semana de la COP un nuevo programa de trabajo de Lima reforzado. Se actualizó en términos de lenguaje y también con un plan de acción de géneros con una visión más de largo plazo, porque antes ha estado muy unido. Se hizo el programa el 2014, el 2016 se revisó el programa, el 2017 hubo un plan de acción de género de 2 años. Entonces, este programa con el plan de acción buscan ser un programa de más largo plazo y que tenga actividades específicas con entregables, con responsables, tiempos específicos. Y el año 2024, que fue a finales del año pasado, y tuvimos la posibilidad de participar con Isidora en la negociación. Ella estaba como negociadora joven y yo estaba ahí como parte de AILAC en estas negociaciones. eh, Pudimos revisar el programa de trabajo de Lima y mejorar y extenderlo por 10 años. Aquí tal vez un paréntesis, desde la región íbamos con una lista de deseos para poder integrar y evolucionar el lenguaje respecto al programa de trabajo de Lima, pero debido a las dificultades que fueron viendo en la negociación, a las miradas muy diversas de los distintos grupos y de las distintas partes, finalmente llegamos a un texto muy similar al que se había aprobado en la COP25, pero integrando algunos párrafos de la decisión de la COP27 que teníamos respecto al financiamiento. Y fue una negociación bien difícil y bien seguida también por la sociedad civil en la sala. Y bueno, y nuestro grupo, que tenemos el grupo de la Asociación Independiente de Países de América Latina, que es AILAC, que lo conforman Perú, Panamá, Costa Rica, Honduras, Colombia, Chile. Estuvimos empujando y tratando de hacer puentes también en algunas de estas cosas. El programa de trabajo de Lima en su preámbulo reconoce que los impactos climáticos son diferentes en función del género de las personas y que suelen ser más pronunciados en países en desarrollo, en comunidades locales y pueblos indígenas, que eso es algo que también nos conecta mucho en la región de América Latina, digamos, que son realidades. Vemos que las comunidades locales, pueblos indígenas,
y que somos países en desarrollo, se ven estos impactos en forma diferenciada y enfatiza respecto a los derechos humanos, la equidad también intergeneracional y toma en cuenta la transición justa y el empleo decente. Pero también hace un llamado a la acción, es un llamado a seguir avanzando en las acciones climáticas, pero con perspectiva de género, que hayan transversalizado esta perspectiva de género, que podamos identificar cuáles son estas brechas específicas y poder integrarlas e ir disminuyéndolas. Subraya, hace un enfoque fuerte este primer plan en el fortalecimiento de capacidades, tanto de las partes como los puntos focales de género y cambio climático, y también un intercambio de conocimiento entre las distintas partes. Reconoce la participación y el liderazgo pleno, significativo e igualitario de las mujeres en todo el proceso de la Convención Marco de Naciones Unidas a nivel nacional y local. Y aquí, por ejemplo, como resultado de esto, cada año la Secretaría de la Convención Marco publica un informe de composición de las delegaciones donde hace un análisis de cómo están compuestas las delegaciones desagregado por sexo, cuántas mujeres, cuántos hombres han estado participando y también hace un análisis de la evolución de esta participación. Y claro, se partía con una participación tal vez de un 20% de representantes mujeres y eso ha ido aumentando, está cerca del 40%, pero cuando se analizan tal vez niveles de decisión más altos, esas brechas siguen siendo importantes. También invita el programa a trabajar en base a datos desagregados por género y edad y al uso de la ciencia disponible para mejorar la recolección y análisis. Ahí por lo menos desde los planes que hay, las medidas que hay que diseñar en adaptación y mitigación, el contar con los datos desagregados es lo que permite identificar dónde están las brechas y integrarlos en el diseño de las medidas. También menciona temas relativos a medios de implementación y financiamiento. No sé si hicieron un paréntesis aquí ayer, no lo recuerdo, pero cuando hablamos de medios de implementación bajo la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, estamos hablando sobre tres medios: desarrollo y fortalecimiento de capacidades, desarrollo y transferencia de tecnologías y financiamiento. Entonces, bajo los medios de implementación se busca fortalecer las capacidades, por ejemplo, de las partes para poder avanzar en la transversalización de género en los instrumentos, pero también tal vez en el sector privado para que al momento de hacer algunas inversiones puedan tomar en consideraciones o tal vez en infraestructura. Eh, la idea es poder fortalecer estas capacidades en forma transversal y también a nivel político, tal vez en el tema de las negociaciones, poder fortalecer esas capacidades dentro de la convención y sus diferentes mecanismos, de los cuerpos subsidiarios y también de las constituencies. Entonces, aquí se alienta tanto entidades públicas como privadas, hace un llamado a más allá de las partes a incrementar la financiación climática para implementar acciones climáticas que sean género responsivas. Y género responsiva quiere decir que se va a lograr identificar la brecha. Por ejemplo, hay una brecha de que son ejemplos que tal vez alguna comunidad agrícola en particular las mujeres que no son dueñas de las tierras, no tienen la propiedad de la tierra y eso, por ejemplo, las limita de acceder a financiamiento. Entonces, esa brecha en particular es la que se puede abordar a través del diseño de una medida de mitigación o adaptación que busque, por ejemplo, no sé, que alguna plantación de tomate se pueda adaptar mejor a los cambios de la temperatura o a esta disminución en las precipitaciones o a estas lluvias más intensas. Y pone especial atención a a las organizaciones de base a nivel territorial de mujeres, pueblos indígenas y comunidades locales. Y bueno, y enfatiza, y esto es una discusión transversal a nivel de de la convención, enfatiza esta urgencia de apoyo reforzado para los países en desarrollo. Bueno, ¿y cómo se implementa este plan de acción de género? O sea, el programa se implementa a través de un plan de acción de género. El primer plan de acción de género tiene distribuidas 5 áreas prioritarias
y el objetivo del plan de acción es promover el conocimiento y la comprensión de la acción climática con una perspectiva de género y su incorporación coherente en la implementación de la Convención Marco y la labor de las partes, la Secretaría, las entidades de las Naciones Unidas y todos los interesados, las interesadas a todos los niveles, así como la participación plena, igualitaria y significativa de las mujeres en el proceso de la Convención Marco de Naciones Unidas. Entonces, el programa es lo que nos da el marco, es nuestra guía de los principios, desde hacia dónde vamos avanzando, pero el plan de acción de género a través de estas áreas prioritarias define actividades particulares con entregables, responsables en un año particular. Entonces, casi hacemos un recuento de qué es lo que pasó con el plan de acción de género. Como decíamos, el primer programa de trabajo fue en la COP 20 en Lima, el año 2016, 14. Luego se actualizó el 2016 y el año 2017, en la COP 23, se estableció el primer plan de acción de género del programa de trabajo de género sobre Lima. El año 2019, en la COP25, se realizó la primera revisión de este plan de acción de género. El primer plan fue de cerca de 2 años, 2017, 2018, y el 2019 había que actualizarlo y se actualizó, se logró actualizar un plan que tiene cerca de 20 actividades para los próximos 5 años y que al menos para los países de la región tuvimos, por ejemplo, por ahí por el año 2020 un proyecto bilateral con Chile-Uruguay, Uruguay-Chile, donde estuvimos revisando esta decisión del plan de acción de género y analizando cómo íbamos, qué actividades de las que estaban planteadas tenían una bajada a nivel nacional o regional y local y qué cosas se debía hacer a nivel nacional para avanzar en la implementación. Eso ha permitido tanto a estos países como a toda América Latina, por ejemplo, que se ha ido fortaleciendo la integración de género en las contribuciones determinadas a nivel nacional, también en los planes nacionales de adaptación, sectoriales y en nuestro caso en los regionales, también en los locales. Em, Luego, en la COP27 se hizo una revisión intermedia del programa de trabajo y del plan de acción y se actualizó con algunas actividades muy precisas, pero que permitían avanzar en la actualización del plan de acción de género y también integraban algunos temas respecto a financiamiento. Algunos temas relevantes tenemos ahora en el proceso, tenemos un borrador y algunos temas que consideramos relevantes, que queden algunas actividades en este programa, en este plan de acción de género, son que hay que continuar fortaleciendo la evidencia y el entendimiento común de los impactos diferenciados del cambio climático con un enfoque de género interseccional. O sea, si bien el primer plan de acción de género, por ejemplo, permitió que el reporte del panel de expertos y expertos de cambio climático, el IPCC, en el R6, que es el sexto reporte, pudiera integrar análisis específicos de la relación de género y cambio climático y de conclusiones al respecto. Esta actividad nos permite seguir profundizando en esta evidencia y entendimiento, y en este entendimiento también considerando que las diversas partes tienen diversas visiones de cómo entender cuando hablamos de género. Fortalecer las capacidades para transversalizar la perspectiva de género en la planificación climática, y esto implica las capacidades bajo la Convención Marco y sus distintos cuerpos y órganos, pero también aplica las capacidades que se requieren al nivel nacional, al nivel regional, local e incluso más allá. O sea, el plan de acción es una guía para nuestros países, pero nosotros siempre podemos ir un poquito más allá. También se busca fortalecer las capacidades de liderazgo y negociación de mujeres en toda su diversidad. Y esto porque sigue existiendo esta brecha de baja participación de mujeres en la convención, y ahí hay que recordar que, claro, que está el ítem de género, donde probablemente hay mayoría de mujeres negociando, pero hay otras mesas de negociación que tienen que ver, por ejemplo, con adaptación, con el programa de mitigación, con el Global Stocktake, con el objetivo, con el balance mundial del Acuerdo París, también con el GEA, con pérdidas y daños, financiamiento, tecnología, que probablemente son ítems que son seguidos más por hombres. Entonces también tenemos que velar porque en esos temas también hayan mujeres participando.
También menciona algo que es muy importante para la región de América Latina, que es fortalecer los mecanismos de seguridad de las defensoras ambientales y de derechos humanos para ejercer su participación efectiva en la acción climática. También busca trabajar coordinadamente con las convenciones de Río, o sea, está la Convención de Biodiversidad, también la de certificación, todas tienen temas de género, entonces también la idea es poder hacer esas sinergias y también eficientar el uso de los recursos, avanzar, y esto es algo como a lo que se quiere fortalecer esta nueva versión del plan de acción, que ya lo tenía la versión anterior, pero ahora se busca profundizar, buscar los mecanismos que permitan avanzar en que las soluciones climáticas sean género responsivas y que beneficien a las comunidades de mujeres de un nivel más territorial y otros grupos vulnerables. Además de tal vez una discusión que siempre está ahí en la sala bien fuerte y en todos los ítems, que es facilitar los mecanismos de acceso a financiamiento a comunidades de mujeres del nivel local. Y creo que hasta ahí está mi presentación, así que bueno, y queda atenta a si tienen dudas para que las podamos resolver. No sé si me han escrito por el chat. Muchas gracias, Joana. Sí, gracias, sí, ahí están. Alguien Ahí silenciada, María Ahí Jesús. veo. Ahora recién estoy viendo el chat, que no me funciona Sí, esto, no, pero muchísimas silencio. gracias, Joana, por toda Ah, la explicación. Aquí dicen todo claro, realmente es una explicación que nos ayuda a bajar también todo esto que es un poco más de marcos conceptuales y de acuerdos internacionales. Tenemos una pregunta en el chat que dice, ¿qué pasa con los compromisos de género y clima cuando cambia el gobierno y se rompen las continuidades políticas? ¿Cómo se protege a las mujeres y comunidades para que esa falta de voluntad no se transforme en una nueva forma de violencia institucional? o sea, en general los compromisos se mantienen. Pues ayer veíamos, ¿no? Como al menos el marco del Acuerdo de París y la Convención Marco se mantienen porque es un acuerdo global, digamos, donde están 196, 197 partes que lo han adherido. Entonces, en general son compromisos que se mantienen. Ahora la intensidad que pone claro cada gobierno, y eso es algo que tenemos en América Latina, digamos que lo vamos viendo que va variando fuertemente en función del enfoque político que tiene cada gobierno, también va variando. Yo debo comentarles que como me presentaron al inicio, trabajo desde el 2017 en el tema de género y cambio climático. Entonces, he estado desde el Ministerio de Medio Ambiente siguiendo el tema desde con diversos gobiernos en el caso de Chile. Y esta conexión de género y cambio climático se ha seguido trabajando y nos ha permitido ir profundizando el entendimiento de cuáles son estos impactos y en el caso de Chile tenemos la Ley Marco de Cambio Climático, que tiene un principio de equidad y justicia climática que quedó un poco en la institucionalidad. Claro, y la ley busca alcanzar los objetivos pensando en el país, también pensando en poder enfrentar estos cambios del clima, digamos, que vienen, que las proyecciones existen, tenemos los datos, entonces, claro. Pero claro, cada gobierno pone un énfasis distinto y ahí me preguntaba María Cecilia, y bueno, y lo vemos, por ejemplo, esto en las negociaciones, que ciertas partes tal vez estaban muy progresistas en un momento y luego al cambiar los gobiernos tienen otras miradas. Nos pasó ahora en Bonn, en los SBIs en junio. Por ejemplo, teníamos el caso de Argentina que con Uruguay, con Paraguay, perdón, Uruguay está en la misma línea, pero Argentina tenía una visión muy progresista y en Bonn con la mirada del actual gobierno no quieren avanzar en los temas. También hemos estado tratando de entender de por qué se deben esos cambios de visión tan rotundos y tratando de comprender la situación desde Argentina para
buscar, digamos, esos puntos de encuentro. Entonces, que son difíciles porque son bien difíciles, pero lo seguimos trabajando. Y bueno, y lo otro que considero súper importante, por lo menos en el trabajo que hemos estado haciendo a nivel nacional, que ahí agradezco también todo el apoyo que nos ha dado ONU Mujeres a través del Gran Ducado de Luxemburgo y específicamente Isidora, que va a presentar la segunda parte, que está trabajando con nosotros, que hemos estado revisando los planes sectoriales de adaptación y mitigación en Chile. No presenté la ley marco, pero tenemos muchísimos instrumentos y lo que hemos estado haciendo, así con un trabajo súper metódico y de tiempo con Isidora y con los equipos a cargo de estos planes, es ir revisando cuáles son sus objetivos de mitigación, qué esperan qué en reducción de emisiones, qué esperan en las medidas para adaptarse al cambio climático y hemos ido identificando. Tampoco es que todas las medidas haya que transversalizar género, o sea, hay medidas que tienen que ver con aumentar las estaciones para tomar las medidas del tiempo, no sé, de la temperatura, y claro, y en esa medida uno dice, bueno, aquí tal vez no es la más prioritaria, ¿no? Pero tal vez si estamos hablando de tal vez subsidios para el mejor aislamiento térmico de las viviendas, entonces tal vez sí podemos empezar a ver, bueno, quiénes reciben esos subsidios, las jefaturas de hogar, cómo están desagregados los datos, habría que hacer algún programa especial para las jefaturas de hogar. ¿Es para todas las jefaturas de hogar femeninas o para las jefaturas de hogar que están en un cierto nivel de ingreso? Con ciertos niveles educacionales. Entonces, que empiezan a nacer este tipo de discusiones que nos permiten identificar cuáles son las brechas específicas de la población y poder abordar y poder ahí, para nosotros eso es avanzar en acciones climáticas que son realmente género responsivas, que son acciones climáticas que buscan, tienen el objetivo de reducir emisiones y de enfrentar de una mejor manera los impactos del cambio climático, pero que están considerando en su diseño las brechas específicas, digamos, y eso es un análisis que requiere el trabajo de todos los sectores. Oye, veo que había gente de Colombia, de Los Ángeles, que bueno que se pudieron conectar, de Atacama, ahí de México, con Creadoras del Futuro, y me gusta La Serena. También estamos trabajando con Isidora con algunos planes regionales y también algunos comunales en el caso de Chile. Nos faltan horas para hacer tantas cosas. Sí. Sí, El, muchísimas gracias, Joana. Acá hay otra pregunta que está en el Q&A y dice, como contexto de lo que ha pasado en Chile, ¿qué tipo de herramientas se pueden implementar para la protección de mediadoras y defensoras del medio ambiente? Creo que esta se puede alinear tal vez a cómo se ha trabajado, se puede llegar a trabajar esto con el GAP, si existen lineamientos al respecto y los vínculos el, también con otros acuerdos internacionales. sí. O sea, ahora, por lo menos en la región de América Latina, también tenemos el Acuerdo de Escazú, ¿no? Que busca fortalecer el acceso a la participación y la decisión en toma en temas ambientales. Entonces, tenemos, digamos, estos dos marcos, pero el acuerdo de Escazú es un acuerdo regional de América Latina, entonces, claro, no nos sirve para llevarlo de argumento cuando estamos en la convención marco, porque, por ejemplo, nosotros tenemos Escazú, Europa tiene ARUS, el convenio de ARUS, que es del año 98, el nuestro es más reciente, pero claro, no todas las regiones del mundo tienen ese tipo de acuerdos. A partir de ese tipo de acuerdo, en la COP que se realizó, creo que fue la COP 2 de este año del Acuerdo de Escazú, se llegó a elaborar como un plan de acción de defensoras ambientales que nos da el marco a la región de América Latina para ver cómo tenemos que ir trabajando. El tema es bien sensible, ¿no? Porque estamos hablando, ¿quién se declara defensora ambiental de un territorio? Es algo bien sensible y que tiene que coordinar tanto las instituciones de justicia, que también las de seguridad, que proveen la seguridad a las mujeres que son defensoras de estos territorios. Entonces, desde el lado del Ministerio de Medio Ambiente, que tiene un plan de implementación del Acuerdo de Escazú,
está una medida específica que es generar estos protocolos de seguridad con el Ministerio de Justicia, pero el liderazgo lo tiene el Ministerio de Justicia, pero está identificada esta actividad en nuestro plan de implementación del Acuerdo de Escazú. Y a nivel de la convención, justamente ahí mencionábamos, ¿no? Algunos temas emergentes que están en el borrador. Tenemos un borrador del plan de acción de género, es bien largo, pero lo podemos ahí luego compartir por el chat. Tiene como 28 páginas, muchísimas actividades que están en borrador porque son propuestas y tuvimos un taller en junio donde participó activamente la sociedad civil y entonces se reconocieron la relevancia de las mujeres defensoras ambientales. Entonces quedaron actividades, por ejemplo, en este borrador, porque todavía son propuestas. Está el que hay que generar capacidades para las defensoras, mujeres defensoras ambientales específicamente, como hacer talleres, capacitaciones, crear, no sé, capacidades en temas de liderazgo, generar capacidades. Pero también menciona el plan de acción de género en otra actividad que hay que fortalecer los mecanismos de seguridad, que finalmente es como la base, ¿no? Como que primero hay que fortalecer o asegurar la seguridad, asegurar, me refiero, no, ¿cómo digo? Sí, garantizar la seguridad para que estas mujeres puedan seguir trabajando en sus territorios. Bueno, y también hay una actividad de eso, sabemos, desde el lado de América Latina y principalmente de nuestro país, una actividad súper importante que esperamos que quede en el borrador que quede en el GAP que vamos a adoptar en Brasil, pero sabemos que también hay partes que probablemente vamos a tener que ver cómo revisar el lenguaje. Estamos ahí buscando alternativas, pero esperamos que se avance en ello para hacer esta conexión. No sé si ahí respondí, María Jesús, la pregunta, pero veía otras preguntas en el chat ahora. Mm, Sé cómo se relacionan los programas de equidad de género intergeneracional, cómo se fortalece la participación de personas mayores. Claro, por ejemplo, bajo la convención, ayer creo que mencionaban, ¿no? Como que hay mecanismos para la participación de distintos grupos. Hay, además de tener la parte de las representantes de los países, están las constituencies, que son como unos cabildos o sí, no sé cuál es la traducción de constituency, ahí sí me ayudan, pero por ejemplo hay una de mujeres, hay otra de jóvenes, hay otra que agrupa a los municipios, hay otra constituency que agrupa a pueblos indígenas, hay una plataforma de pueblos indígenas. Entonces son agrupaciones que participan también con sus representantes en la sala, trayendo las visiones desde las distintas miradas. Entonces, eso es a nivel de la convención. Entonces, por lo menos ahí hay un mecanismo, bajo los mecanismos de registro y de cómo funcionan estas constituencias, pero en general en las salas de negociación siempre está la parte de la negociación, que se escucha a todas las partes y siempre se da un espacio para recoger las miradas del women gender, de la constituencia de mujeres, de jóvenes, a veces de pueblos originarios y de comunidades locales. Y sí. Y por el lado a nivel nacional, nuestra ley también busca que haya una mayor participación en el diseño de las políticas públicas. Entonces se generó un reglamento que nos tiene bien así estructurados internamente, porque cada vez que hacemos ahora un instrumento, un plan sectorial, un plan regional, por ejemplo, ahí se abre una ventana al inicio que es para recopilar antecedentes de cualquier persona que le interese. Entonces se va a abrir el plan regional de la RM, que ya, ese ya está aprobado, pero cuando se abre el proceso hay una ventana para recopilar antecedentes de cualquier organización, persona que le interese el tema y que quiera enviar algún antecedente. También el mismo reglamento promueve, digamos, que los instrumentos se diseñen de una forma participativa, que ojalá integren, identifiquen los públicos que
son más específicos a ese sector. No sé, tenemos un plan sectorial de turismo, por ejemplo, hay otro que es de salud, hay otro que es de minería, infraestructura. Entonces, en función un poco de quiénes son los actores, las personas más interesadas, agrupaciones, que se hagan estas actividades, pero es como una propuesta voluntaria que las pueden hacer, que también depende un poco de los recursos que tengan cada una de las instituciones, si lo puede hacer o no. Pero luego cuando ya se toman los antecedentes, se analizan y si diseña un anteproyecto de política pública, de plan sectorial de adaptación o de mitigación regional o comunal, hay un espacio de consulta pública oficial. Entonces, la ley establece un plazo mínimo de estas consultas públicas, que son de 30 días en el caso de los planes de acción regionales y de 60 para otros instrumentos. Entonces, el documento, la propuesta, es como ahora tenemos el borrador del GAP, está público desde la convención, desde junio. Cualquier persona, organización interesada lo puede revisar, puede hacer llegar sus sugerencias tal vez a través de su contraparte de sus constituency o también de los puntos focales de género, por ejemplo, como yo. Podemos recibir propuestas de cómo lo ven desde la sociedad civil y tratar, lo que nosotros tratamos de hacer finalmente es representar la visión de nuestro país, pero no solamente a nivel estatal, sino como desde las comunidades, también del sector privado, de la academia. Tratamos de hacer esta recopilación de antecedentes para llevar una visión clara de nuestras necesidades, de nuestras realidades también en el espacio de negociación. Por ahí había visto. Y bueno, por ejemplo, con adultos mayores hemos tenido algunas iniciativas con el apoyo de Senama. Y claro, también hemos tenido algunas actividades donde el público es diverso, digamos, bien intergeneracional. Y claro, porque tienen mucho conocimiento, experiencia. Por ejemplo, hay un proyecto en Antofagasta, Adapta Clima, donde se hizo una recopilación de historias de cómo se había vivido el aluvión, que fueron registradas, y eso es un aporte específicamente de mujeres adultas mayores que permiten recopilar esa historia para traspasarla a generaciones más jóvenes y que permiten mejorar las capacidades de resiliencia. Entonces va a depender un poco del proceso, pero estamos en esos esfuerzos. Eh, este material sí, yo creo que lo vamos a enviar por correo, por ahí veo que preguntan más arriba. Sí. Y Y aquí aquí me... abajito hay una de Marlene Rojas. Sí, Creo que esa sería nuestra última pregunta. sí, de Marlene. Iba a ver algo arriba, igual al tiro la de Marlene, que decía, los marcos están legalmente funcionando, y me preguntaba Gabriela, pero creo que lo contesté, no, claro, en Chile tenemos la ley, se vulnera legalmente, estamos aptos para accionar y sancionar, ahí no sé si estamos aptos para accionar y sancionar, ahí no sé a qué se refería arriba Gabriela, si me quiere aclarar más abajo. Y dice Marlene, como mujer atacameña y defensora medioambiental, estamos en una capacitación del CERNAMEC, nuestro proyecto Sembrando Conciencia en el Desierto. Nos estamos abocando en el desierto florido con un enfoque de mujer. ¿El Ministerio de Medio Ambiente tiene alguna política pública para proteger el desierto florido? El... Creo que, pucha, yo no soy del área de biodiversidad, así que no puedo responder, tendría que averiguar un poco más allá, Marlene, para responder tampoco. Lo que sí yo recuerdo, porque estuve participando de contraparte del Plan de Acción Regional de Atacama, es que estaban identificando como hotspots ecológicos, digamos, o de ecosistemas, cuáles eran los ecosistemas principales en la región y cuáles buscaban ampliar estas áreas. Pero me perdí, después dejé de ser contraparte de la región en particular, entonces me perdí un poco el detalle de los últimos años, pero encuentro ahí felicitaciones por la iniciativa. No sé si me ibas a decir esa. Sí. Bueno, y ahí Gabriela, sí. Bueno, efectivamente en Chile sí tenemos una ley marco de cambio climático. También hay otros países de la región que tienen leyes, por ejemplo, Perú, México, Colombia me parece que también tiene su ley. Y no sé si Argentina también tiene una ley
Entonces creo que hay varios países que han avanzado, somos como región, somos más institucionales, ¿no? Como que buscamos que estos mecanismos se vayan generando y ahí comentarles un dato, por ejemplo, toda la discusión de la ley se realizó, comenzó el proceso con un proceso bien amplio participativo el año 2018 previo a la pandemia y la ley se ingresó como en marzo del 2020 durante la pandemia al Congreso y fue una ley que la tramitación legislativa en el Congreso duró aproximadamente 2 años y medio. Cuando asumió el presidente Boric actual, en junio pudo firmar la ley comenzamos, se publicó en junio del 2022. Pero efectivamente fue un proceso que ha ido traspasando gobiernos. Eso ese es el mensaje que les quiero decir porque está todo bien incierto, ¿no? Nosotros lo vemos que vemos el tema de género, pero ahí para tener un poco de esperanza. Y ahí Alejandra nos está comentando que hace poco crearon un parque nacional en torno a la protección del desierto florido y la ley del SBAP establece la protección de sitios prioritarios, que está justamente en consulta pública. Eso sí lo sé, así que ahí también les invito a revisar esos procesos. Pucha, espero que haya sido útil. Él me tocó la parte bien institucional, pero yo creo que luego con Isidora ahí preparamos algunas cosas que sean como bien prácticas para que vean cómo está el borrador del plan de acción de género y claro que tenemos que ir definiendo y tal vez recordar algo que es importante de la convención, que ayer lo mencionaba Ismaela, que se busca avanzar por consenso. Entonces se busca tener un plan de acción de género que reconozca las necesidades, desafíos de la región de América Latina, en particular, por ejemplo, que yo represento a Chile, de Chile, pero de toda América Latina, pero también tiene que reconocer las necesidades, avances de los países en África, de la región de Asia, de Europa y tal vez de otros países que están avanzando en otra línea. Entonces, el desafío es grande y tratamos de ir avanzando como también recogiendo nuestras necesidades para reflejarlas ahí. Así que estamos en ese proceso, así que eh, muchas gracias por la participación y qué bueno que se pudieron conectar y ahí como solo espero que queden súper comunicadas para seguir el proceso. Así que cualquier duda yo también quedo atenta a las que les vayan surgiendo. Oye, gracias, No, María. muchísimas gracias, Joana, por todas tus respuestas. Creo que también nos van ayudando a enmarcar un poco cómo aterrizar o cómo estos marcos más internacionales se pueden ir aterrizando en los diferentes países de América Latina y el Caribe que también nos acompañan el día de hoy en la capacitación. Em, Ahora estaríamos ya listas para poder entrar al último módulo de esta capacitación, el módulo 4 que es sobre el plan de acción de género en la COP 30, que nuevamente estará a cargo de Joana y también tendrá la intervención de Isidora y nos van a entonces presentar un poco los principales componentes y los desafíos que se vienen ahora para tener el GAP. Así que adelante también. Ya. Ahí sí. Joana, ¿sigues tú? ¿Presentas tú esta parte o sigo yo? Yo creo que sigues tú ahora, ¿no? Ya, Sí. súper. Yo creo que María Jesús, para hacer como el cambio, quizás podríamos hacer la pausa ahora y después empezamos de lleno con el módulo 4 para que no lo interrumpamos entre medio. No sé si les parece. Ah, perfecto, entonces, claro que sí. Hacemos entonces la pausa de 10 minutos ahora y volvemos 3:10 de horario Chile a volver a conectarnos. Pero antes de irnos a la pausa, saquémonos una foto, por favor, si todas y todos pueden prender la cámara y nos sacamos una foto de las personas que hemos estado asistiendo el día de hoy en, en la capacitación. Igual que ayer, hay que mantener la sonrisa un par de minutitos porque hay muchas pantallas.
Sí, sí. Pero muchísimas Yo gracias. les voy avisando. Ya, ahí, para que estén sonriendo. Nos queda. Ujú. Sigan por fin. Y ahí, me queda uno más. Fuerza femenina, ¿eh? Veo mucha fuerza. Listo. Y ahora vamos a la pausa, volvemos en 10 minutitos. Perfecto, muchas gracias, Isi. Gracias, Joana. Gracias, gracias María Jesús. Sí. Gracias por todas las preguntas.
Hola, bienvenidas y bienvenidos de nuevo. Vamos retomando. Igual que ayer les pido por favor alguna señal de que ya están de nuevo conectadas con nosotros. Muchas gracias. Como les comentaba, ahora vamos a empezar con el último módulo de esta capacitación, es el módulo 4, en el que Isidora nos va a profundizar en este plan de acción de género, los desafíos y lo que se espera lograr en la COP30 o cuáles son las realidades que nos podemos ver enfrentadas en estas negociaciones que nos contaba anteriormente Joana y cómo podemos o cuáles son las esperanzas que se tienen y los logros que se quisieran obtener en este marco internacional que nos da este plan de acción de género de la Convención Marco de Cambio Climático. Así que adelante, Isidora, muchísimas gracias. Muchas gracias, María Jesús, también a todos por seguir conectados. Yo sé que ha sido harta información desde ayer, hemos bombardeado con que se han hecho las convenciones, las COP y ahora en temas de género, así que agradezco también su interés de poder participar en estos procesos. Mi presentación está muy alineada con la de Joana. La de Joana fue como el alcance histórico de cómo ha ido avanzando en las negociaciones de género. Y yo les voy a hablar más de qué vamos a hacer este año, que es la negociación del plan de acción de género en la COP. Como en las presentaciones anteriores, también nos pueden ir dejando sus preguntas por el chat o por la parte de preguntas y respuestas, y al final las vamos a ir respondiendo. ¿Me confirman que se ve bien la presentación? Sí, sí se ve. Súper. Entonces, como les comentaba, vamos a ver qué es el plan de acción de género, GAP por su sigla en inglés, así que voy a decir plan de acción de género o GAP, cuál es la estructura que tiene, cómo se negocia, qué es lo que se negocia, como vinculado a lo que nos comentaba Ismael ayer de qué ocurre en la COP, cuáles son los espacios de negociación y cuáles son los desafíos y oportunidades para negociar este GAP. Entonces, como mencionaba Joana, haciendo un recuento de la presentación que tuvimos recién, el CAP está dividido en 5 áreas prioritarias, que después se las voy a ir mostrando, y tiene el objetivo de promover el conocimiento y la comprensión de la acción climática con perspectiva de género, para que sea implementado en la Convención Marco de Naciones Unidas por el Cambio Climático y para las partes. Las partes son los países, por la entidad de Naciones Unidas y todos los interesados y todas las personas a las que convoque y sea pertinente las acciones del CAP, para asegurar que haya una participación plena, igualitaria y significativa de las mujeres. Entonces, cada año hay mandatos para cada COP. En términos de género, el mandato para la COP de este año, que es la COP30, dice que se debe, uno, iniciar la elaboración de un borrador de plan de acción de género en la SB 62, que eso fue en junio, y después con este borrador negociarlo en esta COP ahora en noviembre, con miras de aprobar entre todas las partes. Entonces, el trabajo que se ha ido haciendo hacia esta construcción del borrador del GAP, que después se lo voy a ir mostrando para que vean la estructura y vean con mayor detalle de cómo es. En marzo de 2024 se solicitó a todos los países que enviaran una submission, eso es que suban un documento para que ellos propongan cómo quieren que esté construido este GAP, qué actividades, entregables, resultados, fechas, plazos quisieran que incluyera. Esto fue hace ya más de un año porque el mandato para la COP pasada era negociar el programa de trabajo de Lima mejorado que mencionaba Joana y el plan de acción de género. Por temas de tiempo, de la discusión y todo, solo se alcanzó el programa de trabajo de Lima, entonces por eso esto empezó en marzo del 2024. Ahí los países subieron sus borradores de GAP para que puedan ser después compilados y después discutidos entre todos, y quedó al final siendo el borrador que se quedó en junio. Entonces, en junio hicieron un taller de 2 días entre todos los países, en Alemania, en Bonn,
Y también ahí participaron de la sociedad civil y ahí se concluyó en este borrador del GAP que tiene, que mantiene estas 5 áreas prioritarias y 32 actividades. Luego, en septiembre de este año, hace ya un poquito más de un mes, fue la Semana del Clima en Etiopía, en Addis Ababa, y ahí se hizo un segundo taller donde se revisó este borrador del GAP, cómo estaba construido, cómo era después aplicable en la realidad, porque había, por ejemplo, algunas actividades que seguían siendo muy generales, entonces se tenía que bajar a un contexto más técnico para ver cómo iban a ser implementadas, y ahí también participaron los países y sociedad civil. Y ya en noviembre nos toca la negociación de la nueva versión del Plan de Acción de Género. Entonces, estas son las 5 áreas prioritarias que mantiene el GAP. Ya las tenían los planes de acciones anteriores porque ahora esta es una actualización que se va a realizar y se decidió mantener las 5 porque ya lo que nos mencionaba Ismaela, que es súper difícil ponerse de acuerdo y tener un consenso entre todas las partes, ya con que haya un acuerdo de decir, ok, vamos a mantener las 5, pero vamos a ver qué actividades actualizamos, cuáles nuevas podemos poner, es mejor, porque esta sería como la estructura base del GAP. Entonces, están estas 5 y las vamos a ir viendo una por una. Ay, eso era lo de la pausa, pero ya la tuve. Antes de ir viendo la estructura del GAP, que son estas 5, de la A a la E, vamos a hacer una pequeña dinámica, que es, yo voy a ir leyendo esto y ustedes nos van diciendo, hay una parte en el Zoom abajo que dice reacciones, que sale un corazón. Si lo tienen en inglés dice react. Entonces, de acuerdo a cada frase que salga, ustedes van poniendo un ticket o una X para ver si representa la realidad de su territorio o de la ONG o organizaciones en las que participan. Por ejemplo, en mi comunidad las mujeres pueden participar con voz y votos en decisiones sobre clima, ya en los comités, en los espacios directivos, en temas de presupuesto y en los proyectos. ¿Cómo es la realidad en sus territorios? Si es así, si lo ven, pongan un ticket y si no, una X. Aquí van a ir viendo como los que nos salen. Esta es la parte de reacciones. Ahí tenemos varios tickets, qué bueno. Ahí vemos alguna X también. Se, salen ahí como ventanitas solo los tickets, pero ahí cuando vemos a las participantes, vemos que hay varias X también. Claro, como vemos, no es una realidad transversal a todas las comunidades ni a todos los territorios. Todavía no se puede participar de manera equitativa de acuerdo a las decisiones que tomamos. Luego, contamos con espacios seguros y protocolos para proteger la participación de mujeres defensoras ambientales y lideresas comunitarias. Según su percepción, ¿cómo ven esto? ¿Se da o no se da? Ahí tenemos algunos tickets también. Varias X más que antes. Yo estoy con otro compo aquí viendo los resultados. Eh, Mucha X, como... Claro, no es algo que está haciendo tampoco de manera transversal. Estos espacios, protocolos para generar un ambiente protegido para, sobre todo, mujeres defensoras y lideresas, todavía no es una realidad entre todos. Y pasa a nivel global como local. Luego esta, en mi territorio existe acceso a recursos financieros o fortalecimiento de capacidades para iniciativas climáticas o ambientales lideradas por mujeres. ¿Cómo lo ven? Ahí tienen que poner el ticket o la X. Sí, no, Lilla pone que no, Lorna que sí, Alicia que sí, Carla que no. Claro, vemos que esta igual es una brecha que existe cuando, por ejemplo, ya adquirimos la participación, ya podemos entrar a espacios de toma de decisiones, la brecha de recursos financieros o de tener la capacidad técnica para poder ser parte de estos procesos sigue siendo escasa.
Luego, tenemos datos desagregados. Desagregados nos referimos a que estén diferenciados según género, edad, educación, contexto económico, bueno, pues etcétera, para que no quede muy largo, pero también por pueblos indígenas, para ver si alguien es de un sector rural o urbano, de la comunidad, para identificar las necesidades e impactos diferenciados que hay del cambio climático. ¿Existen esos datos? ¿Qué creen ustedes? Sí. No, ahí Cecilia nos dice que no, Lorna que sí, Lidia que sí. Claro, yo creo que hemos avanzado mucho en estos últimos años en adquirir estos datos, pero en lo local nos falta mucho y si no estamos, aquí también nos ponen por el chat, si no existe esta medición, no hay una representatividad de a cuánto corresponde cada una de las necesidades y los impactos que existen respecto al cambio climático. Entonces, para que tengamos como esa idea de diversidad de respuestas también y que cada contexto local puede ser muy parecido a otro, pero también difieren harto, podemos ver que el GAP intenta cómo responder a esto de manera global. Y eso lo hace a través de estas 5 áreas prioritarias. Así que ahora las vamos a ir viendo una a una. La área prioritaria A, que es sobre el fortalecimiento de capacidades, gestión y comunicación del conocimiento. Respecto a esta brecha que existíamos, que decíamos que existía sobre realizar capacitaciones, que podamos ser parte de la gestión, de la toma de decisiones en temas de cambio climático y en la acción climática. Y el objetivo de esta área es mejorar la integración sistemática de las consideraciones de género en las políticas y acciones climáticas eh, en el marco del programa de trabajo de Lima y su plan de acción de género. Aquí, por ejemplo, yo voy a hablar del caso chileno porque en ese estamos trabajando ahora, pero la ley marco considera, con lo que decía la Joana anteriormente, con el principio de justicia climática, que se puede integrar el enfoque de género en todas las políticas climáticas, desde la ley marco hasta las políticas sectoriales, las políticas comunales y las políticas regionales. Entonces, en ese caso, este objetivo va muy alineado a eso de que se puede integrar consideraciones de género en las políticas y acciones climáticas a nivel nacional y nivel local. Y aquí un ejemplo de una actividad que se va a estar negociando en esta área prioritaria. No sé si recuerdan que ayer Ismaela nos contaba de que todos tenemos que estar en consenso para llegar a llegar a un acuerdo sobre esto, o sea, todas las partes que estén participando de la negociación y todo lo que está como entre corchetes es lo que se debe negociar. Entonces, por ejemplo, esta área prioritaria que dice fortalecer la capacidad institucional e individual dentro de los gobiernos, entre corchetes, algunos países dicen que sí y otros que no, se debe incluir, y otras organizaciones e instituciones relevantes, perdón, ahí estaba mal escrito, y después hay dos corchetes que son dos formas distintas de decir lo mismo, pero se tiene que quedar uno de los dos. Por ejemplo, aquí dice para la incorporación de la perspectiva de género o para garantizar la incorporación de la perspectiva de género. Y ahí uno dice así como, dicen casi lo mismo, o sea, cuál es la diferencia y cuál es la negociación que existe, pero en temas de lenguaje, la palabra garantizar implica una diferencia, porque la otra es para la incorporación de la perspectiva de género, pues, si es que como apuntando hacia esa meta, pero esta es asegurar de que se incorpore la perspectiva de género. Uno ve esos detalles que pueden ser muy mínimos, pero toman horas de negociación en las mesas porque hay algunos países que dicen como, yo prefiero la incorporación de la perspectiva de género porque yo no tengo los medios o los recursos para garantizarlo. En cambio, otros países también dicen como, es necesario garantizarlo porque si no, la actividad no es completamente concreta y poder bajarla a la realidad. Después se abre otro corchete que dice en la planificación, implementación, monitoreo, reporte y evaluación de las políticas, planes y estrategias y medidas nacionales sobre el cambio climático, según aplique. Bueno, y ahí menciona cómo se hace desde la convención. Y después al final hay otro cachete que dice, así como los planes nacionales y sectoriales. Este es el trabajo que, por ejemplo, desde Chile, Joana estaba comentando que estamos haciendo, pero no es obligatorio para todos los países. Ahí depende mucho de la disponibilidad, el contexto político, el interés de
cada país en trabajar en esto. En cambio, si en esta acción queda puesto en los planes nacionales y sectoriales, ya queda de manera más vinculante a que los países lo deben hacer. Pero claro, como hay países que todavía no lo quieren hacer, todavía está en negociación. Y después dice incluso lo que se refiere a las cuestiones emergentes. Cuestiones emergentes es un nuevo concepto que se está tomando en las negociaciones, después voy a ahondar más en eso, pero son todos los temas que se traen desde la sociedad civil, por ejemplo, la protección y defensa de defensoras ambientales, los datos desagregados por sexo y género, las diversidades sexogenéricas, entonces el tema de salud reproductiva y sexual, todo esto incluye como hablar de estos temas e incorporarlo en estas políticas. Luego la área B es sobre participación y liderazgo de las mujeres. El objetivo súper claro que dice lograr y mantener la participación plena, igualitaria y significativa de las mujeres en el proceso de la convención. Y aquí un ejemplo de cómo se está llevando a cabo la negociación sobre esta área es con la B6. Yo aquí puse los números y después les voy a compartir el link para que puedan ver cuáles son las acciones que están en el borrador y vean qué es lo que se espera de cada una. Y en esta en particular habla del tema que nos habían preguntado también anteriormente sobre defensoras ambientales, cuáles son los mecanismos o cómo se espera llevar a la realidad global lo que está pasando en el contexto latinoamericano. Y aquí, por ejemplo, la B6 dice mejorar la seguridad, los mecanismos de protección y el apoyo a las defensoras del medio ambiente y los derechos humanos. Aquí en Corchete también pusieron las mujeres y niñas indígenas, las mujeres y niñas de las comunidades locales, las mujeres y niñas afrodescendientes y las organizaciones de mujeres. Y aquí se mencionan todo esto porque es relevante, pero cada país puede hacer su mención a cada una. Por ejemplo, hay países que pueden estar de acuerdo con todo el cochete, después otras que dicen no, por ejemplo, organizaciones de mujeres no son relacionadas a esta área prioritaria. Entonces después uno va a ir negociando palabra por palabra o grupo por grupo que se vayan agregando. A veces, por ejemplo, también incluyen mujeres migrantes. En ese caso, también hay otra negociación por cada uno de los grupos. Mujeres mayores también, sí. Cuando se agrega mujeres también dice enfoque intergeneracional. Después dice, para que puedan participar de manera plena y significativa e igualitaria en las políticas y medidas climáticas. Después en corchete, los procesos nacionales e internacionales, eso todavía no está decidido, así como ejercer el liderazgo y compartir conocimiento al respecto. Y ahí cada una de las acciones y de las actividades que propone cada área tiene entregables, que son los resultados que espera hacer para que la área sea ejecutada o implementada. Por ejemplo, la B6, incluye como entregable, que son los propuestos porque todavía no está zanjado, guías para la protección y participación segura, esa sigla es defensora del medio ambiente y derechos humanos en reuniones y eventos, y el fortalecimiento de capacidad y capacitación en seguridad para defensora del medio ambiente y derechos humanos. Luego la C tiene que ver con coherencia, que es fortalecer esta integración de las consideraciones de género entre todo lo que compone la Convención Marco de Naciones Unidas, con el Acuerdo de París, la Secretaría y todas las entidades de Naciones Unidas y las partes interesadas, con mira a la aplicación coherente de los mandatos y actividades relacionadas con el género. No voy a ahondar mucho en esta porque esta es como más técnica con respecto a lo que habla la Convención, pero lo que busca es que todas las políticas internacionales que existen ya sobre género y cambio climático y también dentro de las negociaciones de la COP sean coherentes entre ellas, porque, por ejemplo, nosotras negociamos en un track específico de género, pero a la vez se está negociando temas de adaptación, mitigación, mercados de carbono, etcétera. Son muchos temas, son más de 20. Y la idea es que estas consideraciones de género también sean negociadas en esos otros temas. Luego, lo que nos mencionaba Joana también, con respecto a medios de implementación y financiamiento, que sean género responsivo. El concepto de género responsivo quiere decir que busque que las acciones puedan reducir estas brechas de género que existen con respecto a los impactos diferenciados de cambio climático que afectan a mujeres y hombres. Y tiene como el objetivo garantizar el respeto, la promoción y la consideración de la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres en la aplicación de
de la convención, ahí no la convenio, y del Acuerdo de París. Por ejemplo, esta área, aquí les puse como ejemplo la D6, que al principio también empieza con dos corchetes que habría que decidir cuál de los dos hay que usar. Y quizá ahí nos pueden, si alguna quiere comentar en el chat qué ve de diferente entre estos dos. Que una opción es sensibilizar sobre el apoyo financiero y técnico disponible para promover el fortalecimiento de la integración de la perspectiva de género en las políticas, planes, estrategias y medidas climáticas. O el otro dice, los países desarrollados presten apoyo técnico y financiero a los países en desarrollo para promover el fortalecimiento de la integración de la perspectiva de género en las políticas, planes, estrategias y medidas climáticas. Ahí no sé si alguna quiere comentar en el chat qué diferencia ve entre estos dos, cuál ve que tiene más fuerza con respecto a que quede el texto. Uno es una promesa y otro es un compromiso. Ya, ahí sí, la primera es sensibilizar, eso hace referencia a una promesa, y la otra también va a alguien dirigido. Los países desarrollados deben prestar apoyo técnico a los países de desarrollo. El segundo tiene más fuerza, nos menciona Alejandra, exacto. La segunda tiene más fuerza porque ejerce presión y hacia un actor en específico. Bueno, y ahí después sigue esta actividad diciendo, incluidas las buenas prácticas para facilitar el acceso a la financiación climática de las organizaciones de mujeres, de base, los pueblos indígenas, las comunidades locales. Aquí también mencionan Corcheta a los migrantes y las personas con discapacidad, agricultoras locales, incluso mediante modalidades de acceso directo y para implementar el programa de trabajo mejorado de Lima y el plan de acción de género. Y también me dice, me gusta más el segundo porque compromete a los actores. Sí. Ahí también recordar que este borrador que fue trabajado entre los negociadores de los países, los puntos focales de género, y también sociedad civil y organizaciones observadoras de Naciones Unidas. Entonces, no es necesariamente lo que se va a llegar a consenso al final. Por eso es importante que, claro, desde la sociedad civil nos mencionan que tiene más fuerza el segundo, pero también hay que convencer a los países que no están de acuerdo con el segundo a que acepten esta forma, porque no solo es lo escrito, si dice, por ejemplo, los países desarrollados, ahí los países desarrollados se tienen que comprometer de alguna forma a que presten apoyo técnico y financiero. Entonces ellos deben acceder a que se elija el segundo en vez del primero. Y ahí se ve que cada país también tiene sus intereses nacionales, claramente. Y luego la actividad E es sobre monitoreo y reporte, y esta tiene el objetivo de mejorar el seguimiento de la implementación y la presentación de informes sobre los mandatos relacionados con género en el marco del Programa de Trabajo de Lima sobre Género y su Plan de Acción de Género. En resumen, esta lo que quiere es que cuando ya el Programa de Trabajo de Lima esté en funcionamiento con el Plan de Acción de Género, que los países puedan generar reportes de transparencia de cómo están llevando a cabo las actividades y las acciones que ya están establecidas en esto. Entonces, como el seguimiento que se hace después de la negociación para ver cómo los países están cumpliendo o no con lo que fue establecido. Y, por ejemplo, una de las actividades que establece es la E2, que es monitorear y reportar sobre la implementación de políticas, planes, estrategias y acciones climáticas género responsivas, según sea aplicable, tal como informan las partes en sus informes y comunicaciones periódicas en el marco del proceso de la Convención Marco de Naciones Unidas del Cambio Climático y mediante la presentación de informes voluntarios en el Plan de Acción de Género. Entonces, claro, aquí, por ejemplo, todo lo que esté en el marco de la Convención y del Plan de Acción de Género deben reportarlo y monitorearlo para ver qué acciones climáticas han hecho de manera género responsiva. Por ejemplo, lo que nos mencionaba ayer Ismaela de la NDC, este año los países deben actualizar su NDC y hacer la NDC 3.0. Entonces, después los países debiesen, si esta actividad queda, reportar cómo están implementando las acciones que salen de sus respectivas NDCs con acciones climáticas género responsivas, o sea, que reduzcan esta brecha de género en sus respectivos contextos nacionales. Ya. Después, si nos queda tiempo, podemos ir viendo cómo les puedo compartir el borrador y ahí vemos la estructura y podemos ir viendo más acciones también.
Pero ahora, con respecto como a cómo se lleva el proceso, ese era como el contenido de lo que se iba a negociar. Ahora, ¿cómo es el proceso de la negociación? Y los desafíos de la negociación en esta COP30. El desafío más grande es acordar este documento, que son aproximadamente 28 páginas y se tiene 2 semanas para hacerlo, entonces todos los países deben acordar actividades concretas y que puedan ser aplicables de manera nacional, pero también que sea como aceptada de manera global entre todos los que van a participar. Un desafío súper grande y va vinculado con el último punto es evitar los retrocesos en el uso del lenguaje acordado. Ahora igual estamos en un escenario geopolítico súper complejo, que ha habido retroceso en algunos lugares con respecto a qué tipo de lenguaje se utiliza, cómo participar de estos tipos de convenciones y de lo que significa, por ejemplo, el género. Entonces, parte de las discusiones que se llevan como en las mesas de negociación es cambiar ahí, perdón, está en inglés, pero en vez de decir género, decir solo mujeres, pero eso deja afuera todo lo que significa como los temas de igualdad de género, más allá de que solo hablar como mujeres y vuelve como a algún contexto en que solo se veía a la mujer de manera más vulnerable en vez de reducir las brechas y las necesidades e impactos que existen diferenciados frente al cambio climático. Entonces, eso va a ser algo que igual va a estar que creemos que va a estar en debate, porque por ejemplo el año pasado que participamos con Joana, era algo que proponían algunos países que no estaban de acuerdo con la palabra género, pero sí querían poner mujer. Entonces, por ejemplo, el programa que se llama Programa de Lima sobre Género, querían cambiarlo a Programa de Lima sobre Mujeres. Entonces, igual cambiaba harto eso. Otro tema que va a ser bien discutible es qué hacemos con el financiamiento y los medios de implementación del plan de acción de género, porque al final, como no sé si acuerdan ayer que o sea, que Ismael explicaba estos países anexo uno y los no anexo uno. Los no anexo uno, que son los países en desarrollo, le piden financiamiento a los anexo uno y ellos deben acceder o no, pero lo deben dejar establecido en el texto. Entonces ahí va a haber como un tira y afloja entre cómo se va a financiar, qué se va a financiar, cuáles de las actividades a quién también y cómo se va a implementar todas las actividades que están en el plan de acción de género. Y lo que les mencionaba del escenario geopolítico complejo para los avances en género, que está actualmente pasando con muchos países y también con corrientes que quizás no quieren avanzar como en este lenguaje que ya está acordado sobre género y también sobre derechos humanos. Y lo que les mencionaba de temas emergentes que surgieron en el borrador del plan de acción de género, esto fue gracias a que la sociedad civil también participó de estas actividades y pone en la mesa la promoción de la participación y protección de las defensoras ambientales. Eso lo hace en las actividades B1 y B.6, por si las quieren anotar. También incorpora criterios de salud y derechos sexuales y reproductivos en 2 acciones también, en la 2 y la 7, y la inclusión de diversidad sexogenéricas como uno de los temas que también deben ser abordados en el plan de acción de género. Y la idea de esto, como mencionábamos al principio, era de que el programa de trabajo de Lima mejorado que se negoció el año pasado pueda ser implementable a través del plan de acción de género que, que se va a negociar este año. Y esto que sirva como una hoja de ruta tanto de las actividades que deben hacer cada uno de los países, pero también como a largo plazo, porque, por ejemplo, el programa de trabajo de Lima quedó con una extensión de 10 años y este también se va a negociar cuánto tiempo, pero va a ser de 5 a 10 años y también es ver cómo se va a ir abordando esta temática en ese periodo de tiempo. Y este documento uno dice, ya, es un documento escrito, hablan del lenguaje, pero cómo esto pasa del papel al territorio o a los impactos locales que hay en las comunidades. En las actividades que tiene el borrador y que se espera que queden en el plan ya negociado es que se reconoce los saberes específicos que existen desde las mujeres y con este enfoque de interseccionalidad.
habla de mujeres en toda su diversidad, entonces se genera este reconocimiento, como vieron en algunas de las actividades, a mujeres indígenas, agricultoras locales, mujeres de organizaciones de base, mujeres migrantes, el enfoque em, intergeneracional también. Luego también abre las puertas para participar plenamente en espacios de toma de decisiones. Aquí esto es súper relevante porque toda el área prioritaria B habla de participación plena de mujeres, tanto en este tipo de espacios de toma de decisiones global como para que se le garantice la capacitación técnica y el acceso a poder ser parte de los espacios de toma de decisiones. Hace visibles sus aportes con datos y relatos. Esto es todas las actividades que están relacionadas a los datos desagregados por género, edad y otros criterios también. Y aquí, por ejemplo, es lo que no se nombra, no se financia y lo que se mide, mejora. Entonces, para tener como una mirada de quiénes son las mujeres más afectadas, en qué contexto, por qué, de eso debe estar medido. Entonces, alguna de las actividades que incluye el GAP va hacia la generación de datos desagregados. Y también tiene este enfoque intergeneracional entre que tanto en los procesos de borrador del GAP participaron niñas, jóvenes y adultas, como también en el contenido del GAP tiene algunas acciones con enfoque intergeneracional. Y aquí les dejo algunos enlaces útiles de las decisiones que se fueron tomando años anteriores, el programa de trabajo de Lima mejorado que vimos en el módulo anterior, y la primera es sobre el borrador del GAP. También se los voy a dejar por el chat. Eso, yo creo que ahora podríamos abrir espacio para preguntas y si no, si también podemos ver el borrador del GAP, después se los puedo compartir para que veamos la estructura y se pueda entender bien. Muchísimas gracias. Y sí, creo que fue bastante práctico ir viendo los mismos párrafos, qué puede quedar, qué no, cuáles son las discusiones, hasta el nivel y el detalle al que se llega, y también la importancia de que se tiene que llegar con el consenso. Entonces hay que ir ahí haciendo todas las negociaciones. Muchísimas gracias. Si tuvieran alguna pregunta, no tenemos por ahora preguntas escritas en el Q&A o en el chat, pero por favor adelante. O si alguien quisiera levantar la mano, también podría levantar la mano y le abrimos el micrófono para que nos dé sus preguntas o sus observaciones hablándolas. Así que adelante. Porque aquí, mientras tú ibas presentando, nos iban haciendo algunas observaciones al respecto. Eh, por ejemplo, nos decían que las políticas deben tener la transversalización de género y es importante demandar a los estados un enfoque de género en los presupuestos públicos, que no estamos para andar sensibilizando, me parece que ya debería estar conscientes del problema y quiénes son los principales causantes. Es también importante recordar que cuando hablamos de mujeres rurales debemos complementar con mujeres rurales, indígenas, afrodescendientes. Eh, lo importante es vigilar la exclusión y es cierto que hay países que están retrocediendo. Lo que no se integra no existe. O sea que ya hemos tenido harta discusión en el chat, pero importante también algunas dudas, observaciones más puntuales que Isidora aquí también nos puede ayudar a complementar. Sí, muy importantes los aportes del chat. Agradezco también que se haya dado esa reflexión por ahí. Y claro, o sea, si tienen alguna duda puntual de cómo funciona el proceso, quizás si hay algo que no quedó muy claro de algo de las negociaciones, igual nos pueden preguntar. Y si no, igual puedo seguir mostrando el gap por mientras, para que si ahí también surge algo sobre la estructura, para que puedan tener como esta noción completa de qué hablamos, porque yo les puse como ejemplos súper específicos, pero para que vean cómo está estructurado. Sí, claro, y sí, muéstranos. Ahí se ve. Sí, sí se ve.
Bueno, antes de verlo, como mencionarles, si quieren buscar información o algo así, está en la página de la Convención Marco. Es una sigla que está en inglés, pero es unfcc.int. Y ahí pueden ir a documento y decisiones, van a decisiones, y ahí ponen la palabra, a veces se buguea un poco, pero gender. Y ahí después les salen todas las decisiones que han habido desde la más reciente a la más antigua. Y así se encuentra el borrador. Está en esta y ahí está el borrador. Entonces, como ven, es un documento ahí sí, súper extenso. em, Tiene 32 actividades y se ve de la siguiente manera. Primero está todas las actividades, después quiénes son los responsables de implementar estas actividades, después el plazo para hacerlo, los que dicen ongoing son los que ya están en proceso, también hay otros que son plazos por fecha o por convenciones de más futuro, después los deliverables, que son los entregables o los resultados, y después, ¿a qué nivel de implementación se hace? Si a nivel internacional, por ejemplo, en la misma convención nacional, o regional, que es por continente también, o local, que ya es por comunas, regiones del país. Entonces, como pueden ver aquí, esto, todo lo que está en corchetes, es lo que va a ser discutido en las mesas de negociación de género este año. Como ven, hasta hay comas ahí, como viendo si se incluye o no. Entonces, esos son temas que son súper importantes de cómo concebir de cómo va a funcionar en el día a día. Por ejemplo, aquí este es el de participación de mujeres. Aquí incluye, claro, por ejemplo, en este corchete a mujeres migrantes, defensoras de derechos humanos y ambientales, mujeres agricultoras. Y después están quiénes son los responsables de ejecutar esta acción, en qué tiempo y los entregables. Y aquí, por ejemplo, incluye 4 entregables. Todo esto va a estar sujeto a revisión en la COP. Entonces, por ejemplo, hay veces que está todo el entregable en corchete, las fechas también, quién lo hace. em, por ejemplo, en esta, que dice, tiene 2 corchetes y habría que elegir entre las dos y también ver cuál tiene más fuerza, como mencionaba. La primera es facilitar la participación plena, significativa y equitativa em, en las conferencias de la convención y en los eventos, y la otra es implementar protocolos y permitir. O sea, como que esta ya es una mucho más fuerte de cómo se debe, va más allá de solo facilitar, porque ya facilita, pero también lo implementa. Aquí les puedo compartir el link para que lo vayan viendo también. Y sí, aquí tenemos una pregunta que creo que nos puede abrir un poco también la conversación para ir cerrando tal vez todo lo que estuvimos conversando estos 2 días, porque nos dice, a modo práctico, si no formamos parte de alguna agrupación, ¿qué podemos hacer con todo lo que hemos aprendido? Ya, súper importante pregunta porque hemos hablado harto de cómo se puede participar a nivel local, pero no necesariamente todas las personas son parte de organización o ONG. Ahí, bueno, la COP viene ahora, entonces lo primero es que les diría es que sigan haciendo seguimiento a este proceso. Este es el borrador que se va a hacer, como que se informen de qué es lo que se va a negociar y después eh, ir viendo en qué va quedando, porque van a estar 2 semanas ahí, entonces van a haber algunas cosas que nuevas que salgan, otras que se van a ir yendo y las van a ir borrando. Entonces, eso sería primero, como mantenerse informadas de cómo se va actualizando este proceso, porque lo que yo estoy diciendo en la capacitación de hoy en 2 semanas más puede cambiar mucho. Entonces no lo vean como algo que va a quedarse fijo. Y también estas COP son todos los años, entonces igual ahí les sugiero de que si quieren ser parte de estas instancias o como hacerle seguimiento más directo, hay muchas ONG, por ejemplo la de Ismaela, de ONG 1.5, las chicas de Tremenda ahí también pueden comentar un poco el trabajo que ellas hacen de acción climática,
para hacerle seguimiento a todos estos años, o sea, a todas las COP que van año a año, porque ahora se va a negociar esto, pero en el próximo año se van a ir viendo cómo se van implementando. Entonces ahí es importante que si quieren que sus comentarios y tienen alguna sugerencia también lo podamos transmitir con la gente que va a la COP, como decía Joana, a través de las constituency o de la sociedad civil que también va a participar ahí. No sé si respondí la pregunta o no quedó tan claro. No, sí, claro, muchísimas gracias, Isi. Y creo que también el espacio que estábamos abriendo hoy era para eso mismo, para invitarles a seguir manteniendo en agenda y en la conversación este nexo entre género y cambio climático. Y como nos comentaba también Ismaela, no solo por estas 2 semanas que se viene de negociación en la COP, sino mantener la discusión a todos los niveles y en todos los espacios que podamos a lo largo del año y en los diferentes espacios en los que estemos participando, desde el espacio más local y territorial en el que podamos estar, hasta ya ir levantándolo en espacios un poco más institucionales, nacionales y regionales, pero la idea es que con algunos retrocesos que hemos visto que están pasando en la región y en el mundo, no dejemos caer el tema, la importancia, sabemos los impactos diferenciados que tiene el cambio climático en las mujeres y las niñas y lo importante es que podamos seguir levantando la voz, conversando estos temas, posicionándolos en los espacios a los que vayamos y esa era un poco la idea y la motivación también de hacer este espacio para comprender esta maquinaria que es enorme, el trabajo que se hace en las COP, pero como cada una de nosotras y nosotros también puede ir plantando la semillita para que sigamos con estas temáticas tan importantes y que también afectan de manera muy directa a nuestra región de América Latina y el Caribe. Sí, totalmente. Ahí esa invitación queda abierta a estar informándose. Estos procesos siguen constantemente cambiando y es súper importante ser parte. Por ejemplo, este taller que hubo en septiembre era híbrido y era en Etiopía, pero se podía conectar cualquier persona de cualquier parte del mundo online. Entonces yo, por ejemplo, participé de esos talleres y había gente que no necesariamente representaba una organización, pero sí que eran de todas partes del mundo que decían como, yo creo que se podría incorporar esto. Entonces eso se agregaba en brackets porque después va a ser negociado. Pero ahí también abierta la invitación a ver qué procesos existen en que no necesariamente se tenga que ser parte de una sociedad civil, sino como poder hablar desde sus propias voces y territorios. Ahí también había otra pregunta de Ana Hernández que dice, no sé si será reiterativo llamar a los estados que no han ratificado el Acuerdo de Escazú, lo hagan como parte de todo Estado democrático y de derechos humanos. Estoy de acuerdo, pero el Acuerdo de Escazú es de carácter regional, solo aplica para América Latina. Entonces, eso es algo que, por ejemplo, lo de defensoras ambientales, en todos los países que lo hemos ratificado, es como completamente de acuerdo porque es coherente a lo que se habla en el Acuerdo de Escazú, pero cuando se negocia con países que no tienen este acuerdo regional que es vinculante, no tiene nada que los ate a que también estén de acuerdo y ahí ellos muchas veces prefieren mantener su posición nacional, a pesar de que a veces sea muy en desacuerdo con respecto a lo que ya está en el texto. No sé si hay alguna pregunta o si quieren ver alguna actividad en particular, si no, yo creo que podemos ir cerrando. Sí, por ahora creo que ya no tenemos más comentarios, ni en el chat ni en las preguntas, así que de nuevo, darle las gracias a todas y todos por la participación que tuvimos en estos 2 días. Creemos que era fundamental poder tener esta conversación, poder llegar a varios países de América Latina y el Caribe, y como les mencionaba, seguir posicionando la temática de género y cambio climático, que no decaiga, que podamos estar poniéndola en agenda en los espacios en los que estemos. Así que desde ONU Mujeres les damos las gracias por la participación. Muchísimas gracias también al Ministerio de Medio Ambiente de Chile, a la organización Tremendas, a la organización 1.5, por el apoyo, por todo este conocimiento que estuvimos
compartiendo en estos 2 días y que tengan una muy buena tarde. Muchas gracias, que estés muy bien.